les saludamos, les damos una cordial bienvenida desde nuestro auditorio. Usted, cuando ingrese a YouTube, va a poder escuchar esta palabra. La vamos a llevar también a Facebook para que usted pueda escuchar nuestro enlace desde allí. Y hoy llevamos una palabra de victoria, una palabra de libertad a su vida, porque eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús en la cruz nos dio una victoria total. La palabra de Dios dice que cuando Él expresó la palabra consumado es, esa palabra estaba diciendo que nosotros no debíamos absolutamente nada y teníamos victoria en Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. La Escritura nos dice de la siguiente manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Digan conmigo, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiero leer el siguiente versículo, que es el 5, y dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hay una preocupación en Latinoamérica por estos días. Hay una preocupación para nuestro continente americano porque están viniendo corrientes muy fuertes de islamismo, del islamismo. Y tenemos que estar muy absortos en esto y de orar a Dios que el Señor guarde nuestra fe. ¿Por qué? Porque el islamismo quiere acabar con la fe de los cristianos. Estos días he visto y he tenido una preocupación por Europa, porque Europa está siendo atacado e invadido por el Islam. Ellos tienen una tarea, por si usted no lo sabía. Los del Islam y los musulmanes tienen una tarea. A ellos no les importa morir, a ellos no les importa dañar, a ellos no les importa acabar. Pero a nosotros nos debe importar, porque muchos de nosotros vamos a estar, y no nosotros solamente, sino muchas personas que van a venir a este lugar, que van a ser sellados por el Señor, que van a adquirir la fe. Muchas de las personas que van a estar con nosotros les va a tocar ir a Europa. Y una de las cosas importantes de ir a Europa es que nos vamos a encontrar con una corriente muy fuerte del Islam y de los musulmanes. Si usted por estos días no ha visto noticias o no sabe ver noticias en la internet, ellos están acabando con Europa. Están haciendo un daño impresionante en Alemania, en España, en Ámsterdam, en diferentes países de los Países Bajos. Y aquí lo que nos identifica a nosotros, fuera de una corriente de esa tan dañina, es tener a un Dios que ellos tienen, que se llama Alá, al cual confunden con el Dios de los cielos. Y al confundir al Dios de los cielos con un Dios muerto, con un Dios que no está vivo, ellos lo confunden y su Dios los lleva al daño, a la guerra, a la violación, a la perversión. A ellos no les importa hacer daño. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, y la palabra de Dios nos está diciendo: porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a qué? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Ellos en qué creen? ¿En qué creen los demás que no profesan una religión sana? Ellos creen en algo que les enseñaron los hombres y han tratado de basarlo por la palabra de Dios, pero no han podido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lleva a algo que se llama doctrina sana. El apóstol Pedro lo expresó de esta manera: ustedes deseen como recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcan a la salvación. Esa es la manera, y la palabra de Dios es la leche espiritual. Trayendo el ejemplo del bebé, cuando usted mira a un bebé en el vientre, cuando el bebé desea el pecho de la madre, el bebé se desespera, ¿cierto? Y entonces hay personas que dicen: pero péguelo, o sea, simplemente aliméntelo, porque el alimento de la madre es un alimento vital
para el bebé. Y cuando ella deja que el bebé esté en el pecho, ustedes que son madres que lo han experimentado, cuando el bebé está en el pecho, el bebé se calma. Y el bebé succiona su alimento, lo toma y el bebé comienza a alimentarse. Es la misma manera en la que nosotros nos alimentamos por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos traza caminos. Que una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos es tener una victoria. El tema de hoy es: no camino hacia la victoria, camino desde ella. No camino hacia la victoria, yo camino desde ella. Según esta palabra, estamos hablando de una fe que vence al mundo. Pero la fe que vence al mundo no es la que tiene Dolly individual, no es la que tiene la hermana Patricia individual o el pastor Raúl. No, esa fe es la que nos traza la palabra del Señor. El apóstol Juan, el amado, el que se recostaba al pecho del maestro, habló de la fe que vence al mundo en el capítulo 5 de su primera epístola. Y él comienza diciendo: porque todo lo que es nacido ¿de quién? De Dios. Nosotros no nacimos del Big Bang, no nacimos del estallido del universo, nosotros no nacimos del estallido cósmico, como todo el mundo lo quiere hacer parecer. ¿Usted cree que un estallido nos hubiera hecho tan hermosos como somos hoy en día? ¿O una apariencia tan bonita que tenemos? ¿O la manera en que cada uno tiene su cuerpo? ¿O la apariencia que Dios le ha regalado? Pues no saldríamos de ahí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tengo 3 versiones que hablan sobre la palabra que vamos a compartir sobre la victoria, porque aquí en esta segunda parte del versículo dice: y esta es la victoria. Usted y yo necesitamos tener victoria. Recuerde que el Señor entregó para nosotros la victoria en la cruz del Calvario, y no fue que la entregó hace 8 días, no. El Señor la entregó hace muchísimos años por nosotros. Tuve la oportunidad de compartir en otra iglesia. Reciban saludos de salvación y avivamiento del pastor Andrés Villa aquí en Medellín. Tuvimos la oportunidad de estar compartiendo el domingo con esta preciosa congregación. Y allí yo estuve hablando sobre lo que hicieron las mujeres, ¿cierto? En el sepulcro. Las mujeres llegaron al sepulcro y cuando estaban allí tuvieron 2 cosas muy lindas. Se encontraron con los ángeles y encontraron la tumba vacía. Y los ángeles, que son seres de luz, seres celestiales, vestidos de vestiduras blancas hermosas, los ángeles les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y sabía que iban las mujeres, iban a ponerle una victoria a su fe, porque el que estaba en la tumba lo iban a poner a oler delicioso, le iban a santificar su cuerpo, le iban a poner especias aromáticas a ese que era el vencedor de la fe. Y ellas tenían esa victoria porque ellas le habían creído al Dios de los cielos. 3 versiones para entender por qué esta palabra es tan importante, porque viene una victoria para su vida. ¿Usted lo cree? La Biblia dice así de la siguiente manera, en la Reina Valera está: y esta es la victoria que ¿qué? Que ha vencido al mundo, nuestra fe. La Nueva Versión Internacional dice: todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y la traducción, ¿cierto? Una traducción más avanzada, la latina, dice: en realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Mire qué versión tan tremenda esta, ¿no? En realidad todo el que es hijo de Dios vence lo malo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Hay que reiterarlo todos los días: yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos identifica a nosotros es esa característica. Nadie puede venir a la casa de Dolly y decirle: no, es que yo soy hijo de Dolly.
¿Pero por qué? Si no te han reconocido, no naciste en esta familia, no eres de esta familia. Yo no puedo ir a la familia de Ruth y decir, no, yo soy hijo de Ruth, porque no nací en esa familia. ¿Cierto? Dios no me permitió ese privilegio, como usted no le permitió el privilegio de nacer en mi familia, ni en la suya. ¿Por qué? Porque nosotros lo que sí tenemos que identificar es que a usted y a mí se nos ha dado el privilegio de nacer siendo hijos de Dios. Cuando Nicodemo se presentó delante de Jesús, Nicodemo fue de noche donde el maestro. Se presentó donde Jesús y Nicodemo le dijo, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Tengo acaso que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? ¿Usted cree que eso sería imposible para el Padre? No, pero Jesús le dijo, no, esa no es la manera. No tienes que volver al vientre de mamá. Puedes nacer del agua y del Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos redarguye a nosotros y nos sella para poder creer en Cristo. El Espíritu. Por eso San Juan 16 dice, allá avanzando los versículos de San Juan 16, dice la palabra, que Él redarguyó al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la tarea que está haciendo el Espíritu Santo. Por eso las personas que se arrepienten y que se convierten a Jesús, las personas que le entreguen la vida a Jesús, cambian. Porque son tocados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, nuestra victoria cristiana no proviene de la fuerza propia. ¿Usted se convirtió porque quiso? ¿Usted se convirtió porque a usted le plació convertirse? No. En cualquiera fuera la circunstancia nuestra, un día tuvimos la oportunidad de recibir y de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Yo no sé cuál fue la manera, qué manera en que Patricia lo recibió, o la hermana Ruth, o la hermana Ángela, o Pablo. Yo no sé cuál fue la circunstancia que te llevó a Jesús. La circunstancia que un día a mí me llevó a Jesús me hizo entender que necesitaba a Dios en mi corazón y que ese día que Dios me confrontó, ese día era el día en que yo tenía que recibirlo como Señor y Salvador. Y de ahí en adelante le compartía yo a la iglesia del domingo, le compartía, hermano, ya no es el tiempo de nosotros decir que volvemos atrás. Porque para nosotros ha habido una victoria y esa victoria la estamos reflejando. De hecho, el pastor Fernando estaba compartiendo acá otra palabra referente a lo mismo de Jesús. Y en otras iglesias y en otra congregación y en otro ministerio compartieron lo mismo. Porque a todos nos integra saber que lo que Jesús hizo en la cruz nos entregó a nosotros la victoria para vencer al mundo. Y la palabra de Dios nos enseña muy fuertemente, ¿cierto?, que nuestra fe está sembrada en aquel que está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué el cristianismo es tan fuerte y debería ser tan fuerte? Porque el Señor que nos dio a nosotros la doctrina, el que nos dio a nosotros la creencia, volverá por nosotros, volverá a la tierra. El que es nacido de Dios, yo soy nacido de Dios. Yo le decía a la iglesia, usted no tiene ya que volver atrás. Usted ya no tiene que volver atrás. ¿Por qué? Porque usted ya Dios lo compró. Porque el Señor pagó un alto precio por su vida. Allí mientras estaba predicando tuve la oportunidad de compartir con un joven que él tenía más o menos 8 años cuando yo fui pastor de él en el norte de Antioquia. Yo pastoreé una congregación en un municipio que se llama Anorí. Cuando a mí me mandaron allá a Anorí a pastorear, Anorí no se veía ni en el mapa de Antioquia. ¿Qué tan escondido era? Claro, cuando uno va llegando a Anorí, uno toma el camino y va entrando y va entrando y va bajando hasta que se esconde debajo de la montaña. ¿Cierto? Usted puede estar a las 11 de la mañana en la calle y usted puede estar utilizando su chaqueta, su gabán, doble gabán, por el frío, por la niebla tan impresionante.
Y este joven me decía, pastor, sirve allí en esa congregación, sirve con su esposa. Y me decía, pastor Raúl, tantos años y tanto de aprender. Y yo le dije, ¿y cómo has caminado con el Señor? Y me dijo, no, pastor, experimenté la droga, me aparté del Señor. Y es de una familia entregada totalmente. De una familia no solamente entregada, sino de una familia dadivosa. Dadivosa porque no retienen lo que tienen. Si le tocaba sembrar la leche de las vacas para la iglesia, sembraba la leche de las vacas para la iglesia. Si le tocaba sembrar alguna propiedad para que algún líder de la iglesia viviera, sembraban la propiedad, no tienen problema con eso. O sea, son personas que no retienen lo que Dios les ha dado. Y son gente que bendice en gran manera, y a ellos Dios les ha bendecido en gran manera. Pero este joven me decía, pastor, pero tuve que pasar un momento muy duro, muy crítico en mi vida, pero la única manera que volví fue porque el Señor habló a mi corazón, porque el Espíritu Santo redarguyó mi vida. ¿Qué tan importante es entender que nuestra fe no se acaba porque usted la quiera dejar? Yo les he enseñado muchas veces eso. Es porque usted quiera volver atrás. Y hay personas que dicen, no, yo ya no... Mire, me los he encontrado en la calle. Por acá mismo en el municipio, nos hemos encontrado en el municipio de Itagüí, gente. Y todavía le dicen a uno, ¿y usted todavía está en eso? Perdón, en eso. Si esta es la llamada a la vida eterna, si esta es la llamada a una posición de fe, si esta es la llamada a una vida nueva. Es que yo no la tenía, no, usted no la tenía, porque cuando usted vino a Jesús, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que hay una vida nueva en Jesús. Amén. Nuestra victoria no viene de la parte cristiana, no proviene de la fuerza propia, sino que nuestra victoria viene de la confianza en Dios. Viene una gran victoria a tu vida. Viene una gran victoria a tu vida. El año pasado dijimos y lo expresamos, y este año lo estamos viendo. Yo decía, Dios me daba la oportunidad de predicar, le decía, muchas personas están saliendo, están yendo a los aeropuertos, ¿cierto? Están yendo a los aeropuertos, están tomando aviones, están montándose en los aviones y están yendo a otros lugares. Y el Señor ha confirmado la palabra totalmente, y el Señor muestra lo que va a suceder y lo que va a acontecer. Entonces nosotros debemos estar ahí pegaditos de la mano del Señor, sabiendo que nuestra fe vence al mundo. Un día, cuando nosotros comenzamos este ministerio con el pastor Andrés, nos reuníamos acá en Itagüí unos martes, tuvimos como 2 o 3 meses más o menos, creo, de días martes. Los martes, o la reunión que tengamos día martes o miércoles, va a ser profético, así se va a llamar, porque lo llamábamos martes profético. Y en unas 2 o 3 reuniones de martes profético era solo oración, un poquito de palabra, luego un tinto al terminar y se acabó el asunto. Pero no era por el tinto. No era por el tinto, era por la palabra y era por la oración. Y en una de esas 3 noches seguidas de martes, porque eran los martes, Dios trajo una palabra poderosa sobre el pastor Andrés Cañón. Y Dios comenzó a bendecirle a él, y Dios le dijo qué era lo que él iba a abrir para su ministerio. Se lo dijo proféticamente. Eso que el pastor Andrés ha vivido hasta hoy ha sido profético de parte del Señor. Porque en los martes proféticos tuvimos unos tiempos tan poderosos que el Señor se glorificó de esa manera. Ahora, viene una gran victoria para tu vida. Viene esa victoria.
porque el Señor te va a usar, porque el Señor te va a levantar, porque el Señor va a obrar para ti, porque el Señor te está preparando. Ahora dice usted, Pastor Raúl, pero solamente habría que hablar entonces de viajes. No estoy hablando que solamente son viajes, pero es que eso es lo que va a pasar. Es que Dios te va a trasladar de un lugar a otro. Dios te va a llevar de un lugar a otro. Dios te va a mover de un lugar a otro. Dios va a establecer tu vida en otro lugar también. Él es poderoso. Amén. Viene una gran victoria para tu vida. Ahora, la palabra victoria tiene un significado y un origen. La victoria viene de la palabra del latín victoria. Y literalmente esta palabra significa victoria, triunfo o conquista. Significa victoria, triunfo o conquista. ¿Tú la vas a tener? Sí, tú la vas a tener. Porque quien prepara a sus hijos y a sus hijas para la victoria se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, yo soy nacido de Dios. Usted es nacida de Dios, usted es nacido de Dios. Y Dios está preparando cosas para su casa, para su vida, para su familia, que usted no se imagina. Usted no se lo imagina, pero ya Dios lo tiene preparado. La palabra victoria significa victoria, triunfo o conquista. Etimológicamente, esa palabra se deriva de un verbo latino que se llama vincere o vencer. Esta palabra victoria se deriva de un verbo latino que se traduce como vincere, es con V, vincere o vencer. Y es la forma femenina de algo que se llama victorious. La palabra deriva de una palabra que se llama vencer y es la forma femenina de victorious. Cuando uno busca esa palabra de victoria, esa palabra traduce un significado no tan espiritual, porque ya la Biblia nos dijo que nosotros tenemos una victoria porque hemos vencido al mundo. El hecho de usted haber dejado el pecado es porque usted ha vencido al mundo. El pecado ya no te puede atrapar a ti. ¿Y saben por qué no lo puede atrapar? Porque usted ya está en las manos del Señor. Y porque para que el enemigo pueda tocar con usted y con su familia y con su casa, tiene que tocar primero con Cristo. Porque la Biblia dice que usted y yo estamos escondidos con Cristo. ¿En dónde? En Dios. Estamos escondidos ahí. Nadie nos puede tocar. Nadie. Le compartía yo a esta iglesia el domingo, hermano, ¿quién nos toca? ¿Quién nos aparta si nosotros estamos en el Señor? ¿Quién nos va a apartar a nosotros si le pertenecemos al Dios de la vida? Y eso que Él entregó su vida en la cruz y dijo, consumado es. O sea, está pagado, ya nadie más puede pagar. Por eso la salvación es tan preciosa, tan valiosa. Decía alguien, ¿usted cree que los aviones ejecutivos vuelan de un país a otro o los aviones de los grandes millonarios vuelan de un país a otro porque se les antoja? Muchas veces los aviones de los millonarios o los multimillonarios viajan solo de una nación a otra. ¿Por qué? Porque ahí llevan algo valioso que tiene victoria para su dueño. En un avión ejecutivo que no vaya tripulado sino solamente por los pilotos y quien lo conduce, pueden traer un reloj costosísimo, cadenas costosísimas, cosas valiosas, pero le dan el lugar que se merece, porque para ellos es una victoria. Porque usted, teniendo un reloj Rolex que cuesta más aquí en Colombia, más de 60, 70 millones de pesos, un poco más, según el reloj, según las argollas, las joyas, usted no va a andarse pavoneando por todo lugar, mostrando lo que tiene. A usted le tiene que costar lo que usted un día adquirió, porque si a usted no le cuesta lo que un día adquirió, entonces no estaríamos valorando que esa victoria fue la que el Señor nos dio a nosotros en la cruz del Calvario.
¿Cuánto esfuerzo le costó a Jesús? ¿Jesús tenía que estar en la cruz? No, no tenía que estar en la cruz, pero Él se hizo vencedor por nosotros. ¿Qué están haciendo estas dos personas? Celebrando. Están celebrando porque hay una victoria. Al que no le cuesta la salvación no da nada por la salvación. Al que no le cuesta la fe no da nada por la fe. Al que no le costó su argolla, su alhaja, su reloj, quizás una casa, al que no le costó no da nada por eso. Pero a usted que le costó le duele. Y a Jesús le dolió tanto que entregó su vida por amor a nosotros. Amén. Ahora, la victoria se puede, le estaba diciendo al final de esta palabra victorious que traen un ejemplo, en una definición que estaba buscando, que estaba mirando ayer, en esta palabra, dan el ejemplo de una mujer renombrada en Europa, en los Países Bajos, llamada la Reina Victoria. Una mujer con un corazón sensible, con un corazón especial, una mujer que todo el mundo le ha tenido en alta estima. No solamente por ser reina, no solamente por lo que significa ella, sino por lo que significa lo que ella hace siendo reina. Ahora, la victoria sirve para personificar el éxito también en las campañas militares. Le voy a hablar de 3 campañas militares que tuvieron éxito. Josué. ¿Sabía usted que Josué tuvo éxito en las campañas militares? ¿Se acuerda cuando tumbaron los muros de Jericó? ¿Cierto que sí? El Señor le dijo a Josué en cuanto a los muros, Él le dijo, vas a ir y le van a dar una vuelta a las murallas de Jericó. ¿Durante cuántos días? 6 días. Entonces ellos salían y daban la vuelta por las murallas de Jericó, una sola vuelta. Y entonces todos los de Jericó los veían, estos están locos. Esos de Israel, esos son locos. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, dieron la 6ª vuelta. Diario tenían que dar de a una sola vuelta. Y el último día, le dijo el Señor a Josué, van a dar 7 vueltas. 7 vueltas. Y comenzaron a dar las vueltas. Y el Señor, mientras ellos estaban dando las vueltas, las 7 vueltas, ¿ya habían dado cuántas? 6 vueltas. ¿Y ese día iban a dar cuántas? 7 vueltas. O sea que al final ellos dieron 13 vueltas. Y comenzaron a caminar y a dar las vueltas. ¿Qué dirían los guerreros de Jericó? Ah, no, estos están más locos que los otros 6 días anteriores. Y Dios comenzó a preparar las gargantas de ellos, de todos los israelitas. Y le dijo a Josué, cuando terminen de dar las 7 vueltas, solamente van a gritar. Van a gritar. Yo no sé qué gritarían porque la Biblia no dice qué fue lo que gritaron o cómo lo gritaron. Lo único que dice la Biblia es que cuando ellos gritaron, las murallas se vinieron abajo. Era la ciudad más fortificada que existía y sus murallas se vinieron abajo. Dios le trajo una victoria a Josué. Eso se llama su fidelidad delante de Dios y lo designó a llevar el pueblo a la tierra prometida. Josué fue el único, ni siquiera Moisés. Y el Señor le dijo, tú vas a llevar el pueblo a la tierra prometida. Josué capítulo 3, versos 5 al 12. Josué, libro de Josué capítulo 3, versos 5 al 12. Mira lo que dice allí, del versículo 5 al 12. Dice lo siguiente. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, porque no obedecieron a la voz de Jehová.
por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaran. Recuerden que la circuncisión es el prepucio del varón que lo tenían que tratar, y eso lo hacían en el pueblo de Israel. Y se quedaron en el campamento hasta que fueron sanados. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, que es hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Eso se llama fidelidad y se llama victoria. Porque nosotros podemos aprender que cuando el Señor nos llama, el Señor nos enseña siempre a depender de Él. Nosotros no dependemos humanamente, porque si nosotros dependemos humanamente, nuestra fe está equivocada, ¿cierto? Nos vemos entonces ahí que los llevó a la tierra prometida, cesó el maná. ¿Y qué tan tremendo era el maná? Usted tomaba el maná usted lo podía recoger de lunes a jueves, ¿cierto? De lunes a jueves podía recoger el maná, y no podía guardar maná del mismo día, tenía que consumirlo el mismo día. Ese alimento era santificado. Pero tan tremendo, usted podía tomar maná el día viernes y guardarlo ¿hasta cuándo? Hasta el día sábado, y no se dañaba. Ahí es donde está la dependencia de Dios. ¿Por qué los alimentos son santificados? ¿Por qué la provisión de Dios es santificada? Porque cada cosa que Dios nos da es bendecida. ¿Y sabe dónde se traduce la manera en la que Dios bendice los alimentos? Cuando usted ora el Padre Nuestro, y hay una parte del Padre Nuestro donde dice: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es santificado. ¿Sabe qué quiere decir santificado? Es como si usted tuviera el alimento acá. El alimento está sucio y usted toma y luego se puede lavar. Usted lava ese alimento y lo deja bonito, lo deja listo para preparar la comida. Es santificado. ¿Por qué? Porque la Biblia le coloca, al Señor le coloca su mano al Señor y bendice lo que está en tu casa. ¿Y sabe para qué lo bendice? No para que tú lo tomes y lo botes, sino para que tú lo veas multiplicado. Para que cuando lo consumas sea bendición a tu cuerpo. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Usted y yo hoy, si vamos a nuestras casas, ahora, yo estoy seguro que tenemos alimento. ¿Cuánto lo tiene? Que usted tiene un alimento para la mesa hoy, pero ¿cuántos en la calle no tienen un alimento? ¿Cuántos en la calle anoche dejaron de tomar un alimento? ¿Cuántos no pudieron dar gracias? Y sabe algo importante, sabiendo que no tenían un alimento, se recostaron en su cartón o en su cobija en medio de la noche. Gracias a Dios que no hubo lluvia en Medellín, y aún así se acostaron y le dieron gracias a Dios por no tener nada. La segunda proeza que vemos en la Biblia en cuanto a la victoria, en cuanto al triunfo, ¿qué es la otra palabra? Victoria, triunfo y... ¿cuál es la otra? No, hay tres, yo dije tres. Victoria sí, no, dije las tres, a ver. Y conquista, listo. Ok, gracias, hermano Ángel. Entonces, la segunda proeza
la encontramos en el libro de Esther. Esa es la segunda proeza, ¿cierto? Primero usó a Josué y luego usó a Esther. La proeza de Esther fue delante del rey para salvar a su pueblo. Y recuerde que en la promesa que Dios le entregó a Esther, Esther no era nada. Simplemente era una mujer que un día se tenía que presentar delante del rey porque para eso había sido preparada. Y cuando llegó delante del rey, el rey inmediatamente la vio, le extendió su cetro. ¿Cuántas veces? 3 veces en la escritura. Y a la última, cuando ella pidió, le extendió su cetro y le dijo: hasta la mitad de mi reino te daré. Y sabe, no era porque solamente Esther era bella, sino porque ella tenía el propósito de Dios en su vida, ¿cierto? Esther no llegó a la corona solo por ser bella, sino por propósito. Pero ¿sabe qué derritió al rey? La belleza de Esther. Porque la belleza no te sale solamente del rostro o del cabello o de tu cuerpo. La belleza sale de acá, de tu interior. Y desde allí esta mujer había sido preparada. Y la segunda proeza era Esther para salvar a su pueblo. Cuando Dios te posiciona, lo hace para salvar vidas. ¿Cuánto lo creen? Esther capítulo 9, libro de Esther. Esther capítulo 9, vaya ya al libro de Esther conmigo. En el capítulo 9, ¿cierto? Del libro de Esther, en el verso 25 hasta el verso 32, de hecho lo tengo acá subrayado. Esto habla de victoria, dice así la palabra del Señor en Esther, capítulo 9, verso 25 al 32. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel que trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. ¿Usted cree que Dios puede quitar a los enemigos? Yo sí lo creo. Porque Dios dijo que todo enemigo que se levantara en el camino, Él lo quitaría. Y ¿sabe qué es una de las cosas más interesantes cuando alguien se ha levantado en el camino? La palabra de Dios dice: ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Hay personas que han levantado amenazas, quizás sí. Hay personas que se han atrevido a amenazarnos, quizás sí. Hay personas que se han atrevido a ir contra nosotros, pero resulta de que cuando a usted y a mí nos amenazan, por delante de nosotros está la cobertura de los ángeles. Y dice: y mandará a sus ángeles acerca de ti. ¿A dónde? Acerca de ti. Yo voy acá, pero mi ángel va adelante, porque él manda a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Verso 26, por esto llamaron a esta fiesta, o lo que hizo ese día, la fiesta de Purim, por el nombre de Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias, ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente al Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 120 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Dios va a honrar tu ayuno, Dios va a honrar tu clamor, Dios va a honrar tu búsqueda, pero hay un día en el que Dios te va a decir: no te preocupes, no tienes que ayunar. Al Señor Jesús le dijeron: ¿y por qué los tuyos no ayunan como los discípulos de Juan? Y Él les dijo: no. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen al esposo. Qué tan lindo, ¿no?
¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunaban? Porque estaban con el esposo. Y cuando usted tiene al esposo, ¿qué le va a dar por ayunar? Usted no ayuna. Usted está tranquila o tranquilo, ¿cierto? Y dice, verso 32, y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. ¿Sabe usted que esta fiesta de Purim todavía se celebra hoy en el pueblo judío? Todavía hoy se celebra. El año pasado ya fue celebrada la fiesta de Purim, y la que se celebró ahora fue la de la Pascua. ¡Ah, qué tremendo! ¿Por la qué? Por la salvación. Porque esa es la fe que vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Hay gente que necesita escuchar esto. Que nuestra fe ha vencido al mundo. Yo no soy cualquier cristiano. Yo soy un hijo y una hija de Dios, redimido por la sangre de Cristo. A usted no lavó la sangre del Cordero. A usted no lavó la sangre que fue derramada en la cruz. Esa sangre fue suficiente. Pastor Fernando decía el domingo, ¿usted cree que lo que el Señor vivió con la corona, que ni siquiera se la colocaron, sino que se la reventaron, le reventaron sus sienes, le reventaron su cráneo? Esa sangre tiene que haber hecho algo, por lo cual usted y yo hoy estamos escuchando la palabra del Señor. Y la tercera proeza fue la del apóstol Pedro en 2 discursos. Luego, cuando comienza la iglesia del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de cosas especiales que el Señor está haciendo, por lo cual nuestra victoria es la que ha vencido al mundo. Año 2026, tu victoria es la fe que ha vencido al mundo. Tu victoria. Estaba predicando y el pastor me dijo, pastor, no se extrañe si va toda la iglesia, me había dicho. Luego, cuando estábamos ministrando, el Señor llegó un momento, porque estábamos hablando sobre recibiendo tu celebración, y llegó un momento casi para terminar de ministrar, y el Señor comenzó a hablar palabra profética a la iglesia. Y el Señor comenzó a ministrar una pareja, una joven, una familia, una señora. El Señor comenzó a ministrar esas vidas. Y vino palabra para la iglesia, vino palabra para la iglesia, y vino palabra profética. Y cuando dimos la palabra profética, porque fuimos usados por el Señor, yo le pude decir a la iglesia, ¿sabe por qué hoy Dios está hablándole a usted? Porque un día yo vine a buscar aquí una palabra, y el Señor habló una palabra a mi vida a través de su pastor. La palabra de este año. Y la gente se quedó como, ¿eso es verdad, pastor? Sí. Y Dios comenzó a ministrar palabra a sus vidas. Pero ¿sabe por qué? Porque la fe que nosotros tenemos es la que ha vencido al mundo y nos ha dado victoria. Amén. Muy bien, vamos a la tercera proeza de entender que Dios nos da la victoria, la conquista. Hablamos del apóstol Pedro en su primer discurso y en su segunda predicación. Hechos capítulo 2, verso 36 al 42. Nuevo Testamento, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 al 42. Y allí nos damos cuenta de la grandeza y de la victoria que el Señor causa cuando se predica con poder y con autoridad su palabra. Miren lo que dice allí en el discurso del apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, les dolió el corazón, se compungieron de corazón
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, nosotros, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Esa palabra llegó a nosotros. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados aquel día. Se añadieron, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Tremenda victoria en esa predicación. Si Pedro el apóstol existiera en este tiempo y se quisiera dar una ínfula, se la podría dar. En una sola predicación se le convirtieron 3,000 personas. Y no solo se le convirtieron, se bautizaron. Fueron obedientes al paso de fe, ¿cierto? Y perseveraban, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es victoria para la iglesia. ¿Listo? Y su segunda predicación fue en el capítulo 4, verso del 1 al 4. Capítulo 4, verso del 1 al 4, ¿cierto? Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Esto es más que una fe inquebrantable, es una fe de victoria. Mire lo que dice aquí el capítulo 4. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Cuántos creen que Dios va a resucitar los muertos? Pero no solamente el día en que Él venga. Dios va a permitir milagros de resurrección. Dios lo va a permitir. Y resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En 2 predicaciones se le convirtieron 8,000 personas al apóstol Pedro. ¿Qué poder tenía esa victoria de la que él tenía? Un día, simplemente sacó una espada y quiso matar a alguien que iba a prender a Jesús de noche, y le cortó ¿qué? La oreja. Y el Señor le dijo: no. Hubiese podido llamar 12 legiones de ángeles y ellos vienen y me salvan. Son más de 72,000 ángeles. No, Señor, guarda esa espada. Y vuelve y coge la orejita, como que calcula y dice: es aquí, y listo. Y lo sanó. Porque esa es la victoria que nosotros tenemos en Jesús. Luego, cuando ya se lo llevaron, ya el Señor le había dicho: tranquilo, que cuando a mí me arresten y me lleven, tú me vas a negar 3 veces. Y cuando hubo el canto del gallo, se acordó en el patio de Anás y de Caifás que había negado al Señor ¿qué? 3 veces. Y dice que lloró amargamente, se entristeció amargamente. Pero luego vino esta victoria. Que venció al mundo, que fue la fe del apóstol Pedro. Y se le convirtieron, ya preparado, ya más consciente, un hombre docto en la escritura, ¿cierto? Se le convirtieron como 8,000 personas. Ya era un hombre fuerte en la doctrina, porque el que Cristo hubiese muerto, resucitado y se les hubiese presentado vivo de entre los muertos, les marcó una historia nueva. Entonces, termino con el verso que nosotros iniciamos el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender en este año y en lo que va transcurriendo del año, que no caminamos hacia la victoria, sino que caminamos desde la victoria. No voy hacia la victoria porque la victoria el Señor ya me la dio, sino que camino
desde esa victoria que tengo. Eso me hace ser un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios. Y dice entonces la Escritura, para que terminemos, en ese texto de Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Esta palabra es una palabra que te indica a ti y me indica a mí que hoy caminamos desde una victoria segura. La palabra de Dios dice que la victoria nuestra es la que vence al mundo, que es nuestra fe. Bendiciones para todos ustedes.